Un pueblo que ha resistido y resistirá. Un pueblo que ha vencido y vencerá. Patria o muerte. Carismático, sincero, fiel a sus principios y dispuesto a arriesgar su vida para dar esperanza a los pueblos del mundo. A medida que el mundo se libera, los imperialistas no podrán estar haciendo lo que les da la gana en el mundo. Fidel era un hombre que viajaba al futuro, lo veía y regresaba para contártelo y decirte cómo resolver los problemas. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? Lo odian y lo aman con la misma intensidad. Y esta polarización define, en gran medida, su legado. Este pequeño país ha demostrado que tiene dignidad. No creo que vaya a marcharse por voluntad propia, pero creo que tiene los días contados. Se enfrentó al país más poderoso del planeta. Por lo general, si la CIA quiere verte muerto, acabas muerto. Pero con Castro no fue así. Probaron todos los medios imaginables para derrocar o matar a Fidel Castro. ¿Y si el precio del bloqueo sería yo? Es un precio sencillísimo. Yo estaría dispuesto a negociar mi vida. Lo que no estaría dispuesto a negociar la revolución, a negociar el socialismo, a negociar los principios. Nosotros aquí estamos luchando no solamente por Cuba y no solamente por Latinoamérica, estamos luchando por la dignidad de todos. En el mundo hay casi 200 países y a la mayoría no se les recuerda. Sin embargo, gracias a la Revolución Cubana y ante todo a Fidel, Cuba se ha convertido en un país que sigue suscitando debates. Queremos un mundo de paz, justicia y dignidad, en el que todos, sin excepción alguna, tengan derecho al bienestar y a la vida. Estados Unidos había dominado la isla desde la Guerra Hispano-Estadounidense, que empezó en 1898. Estados Unidos derrotó fácilmente a España y la expulsó de Cuba, ocupando su lugar. Por lo tanto, Cuba nunca llegó a gozar de una verdadera autonomía después de eso. Además, las condiciones en la isla eran terribles. Los empresarios estadounidenses se abalanzaron sobre el país y se hicieron con los recursos minerales, las tierras agrícolas, los transportes y la industria. Así que desde 1898 hasta 1959, Cuba fue de hecho una colonia estadounidense. A mediados de la década de los 50, Cuba era una paradoja. La Habana, con sus relucientes escaparates, era un lugar de diversión y un burdel para los estadounidenses ricos y la mafia. Por otro lado, después de que el dictador Fulgencio Batista tomara el poder mediante un golpe de Estado, el país estaba plagado de una injusticia social profundamente arraigada. Los buques de guerra estadounidenses atracaban habitualmente en el puerto de La Habana. Los marineros acudían en masa a los bares y burdeles de la ciudad, donde hacían orgías. Una de aquellas noches, aquí en el Parque Central, hubo un grupo de marineros borrachos profanó la estatua del héroe nacional de Cuba, José Martí. Por casualidad, había un fotógrafo allí que tomó varias fotos. A la mañana siguiente, las fotos aparecieron en los periódicos. Lo que se desató posteriormente en La Habana fue indescriptible. Apenas 6 horas después, las autoridades militares estadounidenses decidieron evacuar de urgencia a su país a aquellos 2 marines, por si acaso. La corrupción y la injusticia sistémica crearon un polvorín. Pero para que una explosión social acabara con el viejo orden, hacía falta un líder. Fidel nació en el seno de una familia relativamente acomodada, de clase media. Su padre era un emigrante español afincado en Cuba, su madre una cubana. Con el tiempo su padre llegó a acumular grandes extensiones de tierra, de modo que Fidel creció en un entorno de cierta prosperidad. Sin embargo, siempre fue muy independiente, muy crítico y analítico. Y cuando ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en la década de los 40,
comenzó a participar activamente en actividades revolucionarias. Un grupo de jóvenes, entre ellos Fidel Castro y su hermano menor Raúl, junto con otros compañeros, desde el principio se propusieron hacer caer la dictadura por la fuerza. El 26 de julio de 1953 llevaron a cabo un intento en Santiago de Cuba, el asalto al cuartel Moncada. Muchos murieron aquel día. Fidel, Raúl y varios de sus compañeros fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión. Ante la presión pública, posteriormente se le concedió la amnistía. Castro se marchó a México, donde formó un grupo para tomar el poder en Cuba. En diciembre de 1956, Fidel llevó a unos 80 revolucionarios hacia las costas de Cuba a bordo del yate Granma. Más tarde cayeron en una emboscada. Entre los 12 supervivientes estaban Fidel, su hermano Raúl y el Che Guevara. Después se fueron a las montañas, donde organizaron el movimiento revolucionario. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. El pequeño destacamento guerrillero de las montañas se convirtió rápidamente en un formidable ejército rebelde que contó con un amplio apoyo de los cubanos. El 1 de enero de 1959, las fuerzas de Castro entraron en La Habana. Los rebeldes derrotaban a un ejército muy superior en fuerzas, aunque gran parte de las armas les llegaba desde Estados Unidos. Sí, las introducían de contrabando, pero los servicios de inteligencia estadounidenses sabían perfectamente a dónde iban destinadas. En aquel momento no estaban preocupados de que pensaban que luego podrían imponerle a Fidel sus condiciones. De hecho, él viajó a Estados Unidos para negociar, pero allí decidieron recurrir a la vieja táctica. Dejaremos de comprarles azúcar y venderles petróleo y veremos qué harán en ese caso. Are accustomed to see government coming from our money? No. I came for good relation, for good understanding, for good economical relations. We are now poor country, but in a rich, poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. La búsqueda de la independencia por parte de Cuba nunca formó parte del plan de Estados Unidos. Acostumbrado a considerar a América Latina como su patio trasero, Washington se negó a tratar a Castro de igual a igual. Castro visitó Estados Unidos después de la Revolución y se alojó en el Hotel Teresa, en Harlem. Durante aquel viaje, se reunió con Richard Nixon, pero Eisenhower se negó a recibirlo. Normalmente, cualquier otro dirigente cubano se habría visto obligado a jugar conforme a las reglas estadounidenses, pero Fidel encontró otros socios dispuestos a comprarle el azúcar cubano y a venderle petróleo. Fue entonces cuando comenzó a orientarse, como bien sabemos, hacia la Unión Soviética. Ese apoyo permitió que él y sobre todo la revolución sobrevivieran. Sin este respaldo soviético nada habría sido posible. Tras la victoria, la revolución de Fidel Castro tomó el control de una Cuba en bancarrota y sumida en la corrupción. El nuevo gobierno contaba con el apoyo absoluto de la población. Se veían pegatinas que rezaban "Gracias, Fidel" en la ventanilla de uno de cada dos autos. Y esa primera vez que yo oigo a Fidel Castro hablar, y lo oigo hablar ¿de qué lo oigo hablar? De reforma agraria, de reforma urbana, del tema de las tarifas eléctricas y telefónicas. Yo acabo de cumplir 18 años, soy un niño, un muchacho. Lo escucho y lo digo, caramba, si esto es lo que yo creía, por lo cual yo luchaba. Y Fidel lo explicó, pero de una manera tan sencilla, porque dije, este hombre va a ser, este sí va a ser el socialismo en Cuba. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el socialismo! ¡Patria o muerte! Ya vencimos y seguiremos venciendo. El Che y Raúl Castro simpatizaban mucho más con el comunismo que Fidel. Al menos así había sido inicialmente. Sin embargo, cuando Estados Unidos comenzó a adoptar medidas drásticas, impuso el embargo e intentó realmente aislar y derrocar al gobierno de Fidel en Cuba, él respondió nacionalizando el sector energético y otras ramas de la industria, además de expropiar las tierras agrícolas.
las mejores tierras de Cuba y las industrias más importantes en todos los órdenes eran propiedades de compañías norteamericanas. Esa fue la situación que encontramos nosotros. Y esa situación no ha de ser extraña a muchos de los países representados en esta asamblea, porque al fin y al cabo, lo que hemos dicho de Cuba no es sino como una radiografía de diagnóstico general aplicable a la mayor parte de los países aquí representados. Desde luego que para el señor presidente de los Estados Unidos, lo que nosotros hemos hecho por nuestro pueblo es traición a nuestro pueblo. Al menos quede constancia de las maravillas que encontró la revolución al llegar al poder, que son ni más ni menos que las maravillas del imperialismo, que son ni más ni menos que las maravillas del mundo libre para nosotros, los países colonializados. En abril de 1961, Estados Unidos intentó aplastar el régimen de Castro. Un grupo de exiliados cubanos, entrenados por la CIA y fuertemente armados, desembarcó en la bahía de Cochinos, en la costa sur de Cuba. El grupo expedicionario de Fidel Castro lo componían 82 hombres. En cambio, en esta brigada 2506 había más de 1000. Estaban muy bien armados, disponían de buenos barcos y contaban con apoyo aéreo. Antes de la invasión, aviones sin distintivos habían bombardeado los aeródromos cubanos. Además, se les había prometido cobertura aérea si lograban consolidar sus posiciones. Pero cuando empezaron a sufrir pérdidas, y los militares estadounidenses y la CIA insistieron en cumplir su compromiso de desplegar la aviación para cubrirlos, el presidente Kennedy se negó. Kennedy quedó muy mal parado ante ese resultado y, de hecho, más mal parado todavía cuando Cuba le pide al gobierno de los Estados Unidos que los mercenarios, que son su responsabilidad, son liberados si nos pagan una indemnización. Y es la única vez en la historia, y buscan en la historia universal, que el gobierno de los Estados Unidos ha pagado una indemnización a un país al que él ha invadido. Ese es el resultado de Irán. En lugar de una victoria rápida, Washington sufrió una derrota aplastante. El fracaso no solo consolidó el poder de Fidel, sino que también aceleró la alineación militar de La Habana con la Unión Soviética. En aquel entonces yo servía en una división de tropas de misiles como un simple soldado raso. Llegamos a Liepāja, una ciudad portuaria del Báltico, y nos conducieron a una antigua iglesia. Entramos y, como si se tratara de una tienda de ropa, allí había colgados pantalones, camisas y trajes de excelente calidad. Y nos dijeron, elijan lo que les quede bien. Y vaya si nos vistieron. Yo nunca había tenido un traje así. Después nos ordenaron embarcar. Al cuarto o quinto día aproximadamente nos anunciaron que alguien iba a dirigirse a nosotros. Hola muchachos, nos dirigimos a la isla de Cuba para cumplir con nuestro deber internacional de defender la revolución cubana. En el verano de 1962 comenzó una operación sin precedentes por su magnitud y su carácter secreto bajo el nombre en clave de Anadyr. Un contingente militar soviético de 43.000 soldados fue trasladado de forma encubierta a Cuba. Este incluía divisiones de misiles estratégicos. Lo excepcional era que aquella división contaba, entre otras cosas, con armamento nuclear. Todos comprendían que no era posible introducir misiles soviéticos a Cuba abiertamente. Por eso la operación fue secreta. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sights in Cuba? Yes or no? You will have your answer in due course. I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over, if that's your decision. Nos alojaron en las bodegas del barco. El equipamiento iba en la parte más baja. No nos permitían salir a cubierta. La leyenda era que viajábamos allí para participar en la zafra de la caña y realizar labores agrícolas. Una de las cosas que la mayoría de los estadounidenses no comprende y que, francamente, tampoco se les enseña en la escuela, es que la crisis de los misiles no comenzó en Cuba.
La crisis de los misiles comenzó en Turquía, en el este de ese país. Estados Unidos había prometido que no desplegaría armas nucleares en Turquía, pero ¿qué hizo? Las desplegó. En respuesta, la Unión Soviética instaló armas nucleares en Cuba. En octubre de 1962, un avión espía estadounidense U-2 detectó las plataformas de lanzamiento soviéticas ocultas en Cuba. El pánico se apoderó de Washington. El presidente Kennedy anunció una estricta cuarentena naval de la isla. A strict quarantine is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. I have directed the armed forces to prepare for any eventuality. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Durante 13 días, el mundo se tambaleó al borde de la aniquilación nuclear. La tensión alcanzó su punto máximo el 27 de octubre, el llamado Sábado Negro, cuando un misil tierra-aire soviético derribó un avión espía estadounidense que sobrevolaba Cuba. El máximo consejero militar soviético en la isla envió un mensaje a Pliev. Hay un avión estadounidense, pero no pudo contactarlo. Al parecer antes se había dado la orden de derribar los aviones estadounidenses. Más tarde, cuando Pliev lo supo todo, ordenó: no disparen, dejen que sobrevuelen la zona, porque esos aviones lo hacían a diario. Sin embargo, su orden no llegó a tiempo a los operadores del panel de control de misiles, que lanzaron un misil y derribaron aquel avión. En un momento dado, un buque estadounidense comenzó a lanzar cargas de profundidad contra el submarino soviético B-59 que acompañaba a los barcos rumbo a la línea de bloqueo, la llamada línea de cuarentena. Lo que ocurrió fue que las explosiones causadas por los estadounidenses dejaron al submarino casi sin suministro eléctrico y sin poder comunicarse con Moscú. Entonces el comandante Savitsky ordenó preparar el lanzamiento de un torpedo nuclear, lo que habría desencadenado una gran guerra nuclear en aquel instante, la Tercera Guerra Mundial, que habría supuesto el fin del mundo. Sin embargo, Vasily Arkhipov, el segundo al mando, logró convencerlo de que revocara la orden de lanzamiento. De no haber sido por él, el mundo podría haber desaparecido en aquel entonces. En el último momento, la Unión Soviética y Estados Unidos llegaron a un acuerdo. La Unión Soviética aceptó desmantelar y retirar sus misiles a cambio del compromiso verbal de Washington de no invadir Cuba y de retirar los misiles nucleares estadounidenses de Turquía. La postura de Fidel durante aquellos días críticos había sido intransigente y escalofriantemente radical. Fidel instó a Khrushchev a lanzar un ataque nuclear preventivo contra Estados Unidos. Le dijo que estaban dispuestos a sacrificarse, refiriéndose al pueblo cubano, para acabar con el capitalismo. De haber hecho esto la URSS, Estados Unidos habría respondido con un ataque de represalia. Pero aquello habría supuesto también el fin de la propia Unión Soviética. Y hoy sabemos que con el invierno nuclear habría acabado toda forma de vida en nuestro planeta. Los cubanos se sintieron profundamente ofendidos cuando retiramos los misiles de Cuba sin consultarles. Pero lo hicimos así porque no había tiempo. La cuenta regresiva ya no se medía en días, sino en horas. Su indignación fue enorme. En La Habana los chicos cantaban una copla poco decorosa. Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. Fidel se sintió muy ofendido. Incluso estuvo varios días negándose a recibir a Anastas Mikoyan, que había viajado a Cuba para resolver la crisis. Pero como suele decirse, no hay mal que por bien no venga. En Moscú falleció la esposa de Mikoyan y se le comunicó la noticia a través de Fidel. Khrushchev le dijo: Anastas, decide tú mismo si regresas o te quedas. Mikoyan decidió quedarse. Envió a Moscú a su hijo, Sergó, que lo acompañaba en Cuba, para que asistiera al entierro de su madre. Aquello ablandó a Fidel. Al ver a Mikoyan en semejantes circunstancias, finalmente accedió a conversar con él. En pleno apogeo de la crisis de los misiles, Fidel Castro formuló sus 5 famosas exigencias a la Casa Blanca. Con ellas, el comandante reclamaba el levantamiento inmediato del bloqueo económico, el cese de las actividades de sabotaje y espionaje de la CIA y la devolución de los territorios ocupados por la base militar estadounidense en Guantánamo. Khrushchev
no incluyó esas demandas en el acuerdo alcanzado con Kennedy. Lo único que consiguió fue el compromiso verbal del presidente estadounidense de impedir que los contrarrevolucionarios cubanos utilizaran el territorio de Estados Unidos para actuar contra Cuba. La histórica visita de Fidel Castro a la Unión Soviética alivia las tensiones entre la URSS y Cuba, tras los acuerdos que habían puesto fin a la crisis de los misiles. La visita duró unos 40 días, un récord inconcebible para el protocolo diplomático. Además, Castro se convirtió en el primer dirigente extranjero a quien le mostraron las instalaciones estratégicas del país. El 28 de abril, a las 5 de la tarde, hora de Moscú, un avión Il-18, escoltado por una guardia de cazas a reacción y con el héroe nacional de la legendaria isla de Cuba a bordo, apareció en el cielo de la capital de la Unión Soviética, Moscú. Era la primera vez que un líder extranjero hablaba desde la tribuna del mausoleo de Lenin. Fue un acontecimiento verdaderamente histórico, sobre todo para los ciudadanos soviéticos acostumbrados a una dirigencia considerablemente envejecida. De pronto vieron que el comunismo podía encarar a la juventud del mundo. Fidel era joven y Raúl también. Aquello despertó tal oleada de entusiasmo en la sociedad soviética de los años 60 que Fidel acabó convirtiéndose en un símbolo. Nosotros no olvidamos nunca una circunstancia. La revolución cubana fue posible porque mucho antes hubo revolución rusa en 1917. Nunca ningún dirigente político había sido recibido de esta manera, con un acto tan numeroso en la Plaza Roja. Yo, personalmente, lo esperé en Leningrado el 2 de mayo. La ciudad héroe de Leningrado recibe a los héroes de la Cuba revolucionaria. Yo no era más que un adolescente. Tenía 16 años y trabajaba en una imprenta. Fui a la manifestación del 1 de mayo y le pedí al jefe del taller permiso para faltar al trabajo al día siguiente, porque quería ir a recibir a Fidel Castro. Ve, me dijo. Nunca volví a ver nada parecido a lo que ocurrió el día de la llegada de Fidel. Había cientos de miles de personas. Es imposible reunir a tanta gente por la fuerza. Todos estaban allí porque querían verlo. ¿Cuánto tiempo lo vi? 5 segundos. Pero fue una emoción indescriptible. Aún se me llenan los ojos de lágrimas cuando hablo de aquello. Nikita Khrushchev llevó al invitado cubano a pescar y a cazar en la taiga, mostrándole la inmensidad geográfica del país. Fidel visitó las fértiles tierras de Ucrania, la soleada Georgia, el centro algodonero de la URSS, Uzbekistán, así como la antigua ciudad de Samarcanda. Quedó impresionado por la potencia de la central hidroeléctrica de Bratsk y por la grandiosidad del lago Baikal. También se acercaba a las multitudes de trabajadores soviéticos, pasando por alto los protocolos y las normas de seguridad. El país soviético, que en la gran guerra patria contra el fascismo perdió muchas más vidas que el total de la población de Cuba para defender su derecho a existir y crear las enormes riquezas con que hoy cuenta, no vaciló en arriesgarse a una dura guerra en defensa de nuestro pequeño país. La historia no conoce un ejemplo igual de solidaridad. Bolshoi spasiba, sovietskie bratia. ¡Viva el comunismo! ¡Здравствует коммунизм! ¡Patria o muerte! ¡Родина или смерть! ¡Мы победим! Durante la visita, los dos aliados acordaron el suministro de azúcar cubano y petróleo soviético en condiciones preferentes. Se tomó la decisión de ampliar la presencia soviética en Lourdes, un centro de inteligencia radioelectrónica situado cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero sobre todo se sentó la sólida base ideológica y económica que le permitió a Cuba resistir. Es la época en que la Unión Soviética vivía la idea de que Cuba era la isla de la libertad. Ellos fueron los que acuñaron ese término de la isla de la libertad y con ese término
expandieron la idea de la dimensión de lo que era la revolución cubana. En definitiva, con armas soviéticas, con la ayuda de la Unión Soviética, se estaba defendiendo la revolución cubana y se siguió defendiendo la revolución cubana durante el tiempo que la Unión Soviética existió. En 1963 comienza un flujo masivo de ayuda soviética a los países del bloque socialista. El fortalecimiento de las relaciones entre Cuba y la URSS dio paso a un flujo masivo de ayuda industrial y tecnológica sin precedentes. Los países hermanos del bloque socialista enviaron a la isla fábricas textiles y maquinaria, construyeron grandes complejos metalúrgicos y desarrollaron la industria del níquel. Pero la principal apuesta de Castro fue el capital humano de la nación. Damos incluso al principio de la revolución, cuando estaban planificando la invasión por Bahía de Cochinos, Fidel lo dijo en su famoso discurso en la Academia de Ciencia, que cumplió 165 años recientemente, ¿no? Que el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia y un futuro de hombres de pensamiento. Cuando Fidel afirmó en 1959 que todos los cubanos debían aprender a leer y escribir, lo decía en serio. Y para lograrlo, formó un ejército de maestros que se desplazó por todo el país, sobre todo a las áreas rurales, con el objetivo de enseñar a la población cubana a leer y escribir. Hoy, Cuba cuenta con una de las tasas de alfabetización más elevadas del mundo, superior incluso a la de Estados Unidos. Fidel Castro apostó por lo más importante, las personas. No es casualidad que el sistema de salud cubano se convirtiera en uno de los mayores símbolos de su gobierno. Se dio una gran importancia a la formación médica, hasta el punto de que los cubanos no solo han llegado a tener algunos de los mejores médicos del mundo, sino que además están desarrollando vacunas que aún no existen en muchos otros países. Los médicos cubanos llegaron a ser la envidia del mundo. Cuba envió a sus médicos a todos los rincones del planeta para ayudar a los países en desarrollo a mejorar su sistema de asistencia médica. El país se convirtió en un referente mundial en la cirugía oftalmológica y en otras áreas de la medicina. Conocí a muchos estadounidenses que iban a estudiar medicina en Cuba. La verdad es que lo que lograron hacer fue realmente extraordinario. A eso hay que sumar las reformas agrarias. Se estableció una sociedad socialista en la que la población tenía ciertos beneficios sociales que se mantienen hasta hoy. El problema es que Cuba nunca ha podido alcanzar la prosperidad que necesitaba, porque Estados Unidos siempre hizo todo lo posible por asfixiar la economía cubana. Sanciones, aislamiento y prohibiciones. Lo que en Estados Unidos se denominó con el eufemismo de embargo acabó convirtiéndose en la práctica en un bloqueo casi total que se ha prolongado durante décadas. Los estadounidenses no impusieron el bloqueo ellos solos, sino que obligaron a gran parte de los países de América Latina a sumarse. El único país que no lo respetó en la primera década fue México, que pese a las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos continuó comerciando con Cuba y se convirtió en una especie de ventana al mundo para la isla. Bueno, más bien una ventanilla. Fidel Castro se convirtió en un símbolo de resistencia. Dio esperanza a los pueblos de todo el continente que no querían resignarse al dominio estadounidense ni a la explotación económica, mientras Estados Unidos derrocaba sus gobiernos. Vimos lo que ocurrió con Allende en Chile en los años 70. También vimos lo que sucedió con los sandinistas en Nicaragua y en El Salvador y Guatemala. Estados Unidos apoyó a los escuadrones de la muerte, derrocó gobiernos, promovió cambios de régimen e instauró dictaduras militares. Nosotros sabremos estar bloqueados con dignidad todo el tiempo que sea necesario estar bloqueados. Haremos mayores o menores sacrificios, pero nuestras limpias banderas, la dignidad y los principios de este país jamás se negociarán. Ser un poquito más rico no nos dará nada, sobre todo si somos un poco más ricos porque somos un poco menos dignos. Y lo que ha hecho Estados Unidos es una política de castigo. Ahogar la revolución cubana, tratar de implosionar el proceso revolucionario, tratar de revertir todo lo que Fidel y la revolución logró y llevarnos a una situación peor que la que Fidel enfrentó al triunfo de la revolución, para borrar la imagen de qué cosa es una revolución social, la imagen del propio Fidel, y yo creo que es uno de los crímenes más grandes de la historia universal.
Fue en gran medida gracias al enorme respaldo del bloque socialista que Cuba logró sobrevivir a este prolongado asedio económico. Nosotros bloqueados económicamente durante casi 17 años. Nosotros a quienes se les suprimió todos los suministros de equipos, de materias primas y sobre todo de combustibles. Nosotros hemos recibido más de 2.500 barcos cargados de petróleo. No hay una sola causa justa en este mundo detrás de la cual no haya estado la solidaridad de la URSS y del campo socialista. La Unión Soviética compraba millones de toneladas de azúcar cubano a precios superiores a los del mercado mundial, suministraba maquinaria y equipos a la isla y construía fábricas. ¡Viva la amistad eterna entre la URSS y Cuba! ¡Patria o muerte! ¡Venceré! Decenas de miles de cubanos se formaron en universidades soviéticas. Así surgió toda una generación de intelectuales, médicos e ingenieros cubanos educados conforme a los estándares soviéticos. Y la cooperación no se limitó a la tierra, también llegó al espacio. Советско-кубинский экипаж космического корабля «Союз-38» полету готов. Командир экипажа полковник Романенко. Космонавта исследовать Республика Куба полковник Tamayo Méndez. Поехали, до встречи на земле. En 1980, el legendario vuelo espacial conjunto entre la Unión Soviética y Cuba pasó a formar parte del programa de cooperación entre los países socialistas. Junto con el bloqueo económico, los servicios de inteligencia de Estados Unidos emprendían otra guerra contra el comandante, una orientada a acabar con su vida. La CIA, la mafia y los contrarrevolucionarios cubanos exiliados querían acabar con Fidel Castro. Ese deseo se convirtió en una auténtica obsesión que duró muchos años. Intentaron hacerle llegar puros cargados de explosivos. Sabían que le gustaba bucear, así que colocaban en el fondo del mar grandes moluscos con explosivos dentro. Incluso los pintaban con colores llamativos para que explotaran cuando Fidel los recogiera. La imaginación de los sicarios y de los especialistas del Departamento Técnico de la CIA alcanzó niveles de cinismo y absurdo difíciles de creer. La CIA entregó a un antiguo amante de Fidel unas pastillas que ella escondió entre sus cosméticos. Al parecer, las pastillas se derritieron antes de que pudiera administrárselas para matarlo. Sin embargo, Fidel acabó enterándose del plan y le entregó su pistola y dijo: «Si de verdad querés matarme, solo dispárame». Pero ella respondió que no era capaz de hacerlo. Incluso recurrieron a la mafia estadounidense para intentar infiltrar asesinos en Cuba con el objetivo de acabar con su vida. Hoy sabemos, gracias a documentos desclasificados, que la mafia aceptó, encantada, el dinero de la CIA, pero luego no hizo absolutamente nada para intentar matar a Castro. Fidel siempre era más listo que ellos. Lo intentaron una y otra vez durante años, sin llegar nunca a renunciar del todo a la idea de asesinarlo. Pero el bloqueo es una acción que se dirige contra una nación entera, se dirige contra millones de personas. Y si el precio del bloqueo sería yo, es un precio sencillísimo. Yo estaría dispuesto a negociar mi vida. Lo que no estaría dispuesto a negociar la revolución, a negociar el socialismo, a negociar los principios. Matar a Castro no iba a cambiar nada. Para ello habría sido necesario decapitar por completo al gobierno e imponer después una dictadura favorable a Estados Unidos. Pero eso ya se había intentado antes y no había funcionado. Todo lo que hicieron acabó pareciendo una auténtica comedia de errores. ¿Cuántos atentados habían contra usted? Planes. Va a echar una cuenta. ¿Cuántos atentados? Sabré cuando llegue al cielo. Fidel sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato y llegó a una edad muy avanzada, convirtiéndose en una espina permanente para Washington. Al mismo tiempo, el comandante nunca fue un ejecutor ciego de la voluntad ajena. Incluso dependiendo enormemente de Moscú, Cuba mantuvo una postura firme e independiente en las principales cuestiones de la geopolítica mundial. A pesar de la voluntad de Moscú, los cubanos siguieron apoyando durante muchos años los movimientos guerrilleros de América Latina y del Tercer Mundo. Y a la URSS no le entusiasmaba la idea. Fidel siempre tuvo una posición propia. Nunca siguió dócilmente la línea de Khrushchev, ni la de Brezhnev, ni la de Gorbachev. Y repito que ni debemos subestimar
y mucho menos despreciar la experiencia. Pero conforme debemos estar alerta contra el desprecio a la experiencia, debemos estar alerta contra la copia mecánica de Ford. Copiar en la vida, copiar en la revolución, es como copiar en un examen. A finales de 1975, África se convirtió en el principal escenario del enfrentamiento entre las superpotencias. Tras independizarse de Portugal, Angola quedó sumida en una guerra civil en la que intervinieron potencias extranjeras, entre ellas Sudáfrica y grupos armados respaldados por la CIA. En ese momento, Fidel Castro tomó una decisión que sacudió a Washington y sorprendió incluso a Moscú. Angolanos y cubanos, la lucha continúa. La victoria es cierta. ¡Patria o muerte! Cuba puso en marcha la legendaria Operación Carlota, un despliegue sin precedentes de tropas regulares a través del Atlántico para defender la soberanía de Angola. Cuando se produce la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. Los estadounidenses se enteraron de la operación a través de la Unión Soviética y nunca llegaron a creer del todo que no hubiera sido organizada por los soviéticos, sino que se trataba de una iniciativa cubana. Fidel detestaba sinceramente el régimen del apartheid en Sudáfrica. Cuba era un país muy pobre, no disponía ni de aviones de transporte militar, ni de buques de desembarco. Sin embargo, con los recursos escasos que tenía en aquel momento, consiguió trasladar en muy poco tiempo a decenas de miles de soldados y voluntarios a Angola. Cuba solo contaba con 4 viejos aviones Bristol Britannia. Esas aeronaves realizaron más de 100 vuelos entre Cuba y Angola. El combustible no era suficiente, así que les instalaron depósitos adicionales y volaban sin escalas en condiciones absolutamente extremas. Fue una auténtica hazaña de los pilotos cubanos. Después llegaron 3 barcos cubanos. Llevaban alrededor de 300 voluntarios cubanos. Su misión era entrenar a los soldados angoleños del MPLA, enseñarles a manejar las armas y convertirlos en unidades capaces de combatir. Formaron un ejército compuesto casi exclusivamente por soldados negros. Los blancos eran muy pocos, se podían contar con los dedos de una mano. En su mayoría seleccionaban personas con rasgos similares a los angoleños para pasar lo más desapercibidos posible. Para los estadounidenses fue toda una sorpresa. Kissinger llegó a decir, nos enteramos de que los cubanos iban rumbo a Angola cuando ya estaban allí. En mi opinión, los cubanos comenzaron la Operación Carlota demasiado tarde. En Angola ya había varios miles de soldados zaireños avanzando desde el norte. Además, las fuerzas sudafricanas habían cruzado la frontera y sus columnas blindadas ya estaban en marcha. En la capital angoleña ya celebraban combates callejeros, pero los combatientes del MPLA lograron expulsar temporalmente al enemigo de la ciudad. En el otoño de 1975 llegaron a Angola las primeras unidades cubanas para reforzar la defensa de Luanda. El envío de aquel batallón de fuerzas especiales fue quizá un gesto desesperado. ¿Por qué desesperado? Porque Fidel fue personalmente a despedir a los soldados y les dijo, compañeros, sé que van a una misión de la que quizá no regresen. Lo más probable es que Luanda caiga. Al principio, Moscú recibió la iniciativa cubana con escepticismo, temiendo un enfrentamiento directo con Estados Unidos y el colapso del frágil clima de distensión. Pero la Unión Soviética no podía dejar sola a La Habana frente al enemigo. Muy pronto puso toda su capacidad militar y técnica al servicio de la operación y acudió en ayuda de Cuba durante los días decisivos de la batalla por la capital angoleña. Luanda solo pudo mantenerse gracias a la victoria en la batalla de Kifangondo. Allí había entre 30 y 40 instructores cubanos y unos 200 combatientes angoleños. Llegaron a sus posiciones en Kifangondo después de apenas una práctica de tiro.
En realidad, los angoleños prácticamente no tenían un ejército operativo. Las principales victorias frente a las fuerzas sudafricanas las obtuvo el ejército cubano. Existe una frase muy conocida: la victoria de Kifangondo se consiguió con armas soviéticas y manos cubanas. La legendaria batalla de Cuito Cuanavale, a la que Fidel Castro llamaría el Stalingrado africano, aseguró la victoria de la resistencia angoleña. Durante los feroces combates, el ejército angoleño, apoyado por tropas cubanas y por instructores y equipos soviéticos, infligió una derrota devastadora a las superiores fuerzas sudafricanas. Cuba envió otros 17.000 soldados de élite, además de tanques T-62. Avanzaron desde la costa atlántica hasta la frontera con Namibia. Los sudafricanos, que se encontraban en Cuito Cuanavale, comprendieron que si los tanques cubanos entraban en Namibia, quedarían completamente rodeados. Fue así como los cubanos terminaron por quebrar la columna vertebral de la maquinaria militar sudafricana. Aquella batalla cambió el equilibrio de fuerzas en el sur del continente. Sudáfrica renunció a seguir escalando la guerra en Angola y poco después se inició el proceso que conduciría a la independencia de Namibia y al fin del apartheid. Y que tiene prácticamente no, que tuvo que movilizar un ejército de cubanos para defender la integridad de la República Popular de Angola, agredida por los blancos de Sudáfrica, del apartheid, y los derrotamos, militar y políticamente. Entonces eso era para ellos insoportable. La patria revolucionaria que no morirá jamás, porque la hemos forjado y defendido con nuestras vidas, porque hemos sabido cumplir y cumpliremos nuestra heroica consigna de patria o muerte. Consolidado ya como una influyente figura de la política internacional, Fidel Castro trató de garantizar la estabilidad y mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas. Cientos de miles de campesinos recibieron tierras gratuitamente en régimen cooperativo. El gobierno implantó un sistema de pensiones y puso en marcha programas de construcción de viviendas, lo que ayudó a muchas familias a trasladarse de barrios marginales a apartamentos individuales. El problema de la industrialización, el problema de la tierra, el problema del empleo, el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la vivienda, son los 6 principales problemas sociales que Fidel identifica. Su preocupación por el prójimo, para Fidel el ser humano es la esencia de cualquier revolución, la preocupación por el más mínimo, por todas las personas, ver todas las personas por igual. La llegada al poder de Mikhail Gorbachev y el inicio de las políticas de la perestroika y la glasnost anunciaban cambios profundos. Castro fue uno de los primeros en comprender su significado. En 1987 realizó su último viaje a la URSS y percibió que el colapso era inevitable. Si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás. Aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Cuando la perestroika, porque estaba ahí, yo era miembro del comité central del partido y era jefe de la dirección política del Merín. Y Fidel citó todos los cuadros militares y civiles de organizaciones, de todas las instituciones, al teatro del MIFAR. Y allí metió un discurso explicando cómo aquello iba a terminar como terminó. Pero recuerdo una frase extraordinaria que dijo Fidel Castro. Gorbachev sacó al genio de la botella y ahora no tiene manera de volverlo a meter.
No creo que vaya a marcharse voluntariamente como hicieron algunos de los dirigentes de Europa del Este, pero sí creo que sus días están contados. Si Gorbachev sigue destinando $6.000 millones al año para sostener a Castro, Castro permanecerá en el poder, pero si Gorbachev le corta el grifo, Castro no tendrá más remedio que llegar a un acuerdo con Occidente. La historia dio su giro más dramático a comienzos de la década del 90. El bloque soviético empezó a desintegrarse rápidamente, cayó el telón de acero y en diciembre de 1991 desapareció la propia Unión Soviética, el principal garante de la seguridad y la supervivencia de Cuba. Cuando la Unión Soviética, su principal benefactor, se derrumbó en 1991, los cubanos tuvieron que arreglárselas por su cuenta. Recibieron algo de ayuda de Venezuela, de México y de otros países. Pero sin la Unión Soviética como su principal benefactor, no les quedó más remedio que compartir las penurias y la pobreza que Estados Unidos les imponía. Comenzó el periodo más difícil de la historia de la isla. A principios de los años 90, Rusia suspendió prácticamente por completo los grandes envíos de combustible, alimentos y maquinaria, lo que llevó a la economía cubana al borde del colapso. Las fábricas y los ingenios azucareros se paralizaron por la falta de combustible, pero Fidel Castro demostró una extraordinaria capacidad de adaptación para salvar al país y renunciar a los ideales de la revolución. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde. Se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. La legalización del dólar y de la iniciativa privada permitió a los cubanos abrir pequeños comercios y cafeterías. El país se abrió al turismo internacional. Además, la alianza estratégica con Venezuela garantizó a la isla el suministro de petróleo a bajo costo a cambio de la cooperación en salud y educación. El colapso de Cuba que muchos pronosticaban tras la disolución de la URSS nunca llegó a producirse. Una de las ideas esenciales que aprendimos de él es que el principio de los principios es no violar los principios. Y Fidel siempre fue muy consecuente con sus ideas, con la ética, con la dignidad, de que no existe bloqueo tan criminal, tan insoportable, una situación tan crítica que la inteligencia humana revolucionaria no puede encontrar una vía de escape. A comienzos de los años 2000, Cuba tuvo que afrontar un nuevo desafío inevitable. Su líder histórico, Fidel Castro, que había sobrevivido a cientos de sofisticados intentos de asesinato organizados por la mafia y la CIA, se fue envejeciendo y comenzó a retirarse gradualmente de la gestión cotidiana del Estado. Mientras su estado físico se lo permitió, siguió asistiendo a actos públicos. Continuó siendo diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y expresó constantemente su respaldo a Raúl y, por tanto, a las políticas de su gobierno. Raúl intentó combatir la burocracia, reducir el tamaño del aparato estatal y el número de funcionarios, e introducir un cierto grado de privatización. No sé si Fidel habría estado del todo de acuerdo con esas medidas, pero creo que habría comprendido por qué eran necesarios esos cambios. Pronto deberé cumplir 90 años. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Fidel Castro falleció el 25 de noviembre del 2016. Su muerte fue recibida con profundo pesar por millones de personas en todo el mundo. Es nuestro ídolo, nuestro guía, el que nos llevó al triunfo de la revolución con otros compañeros y con muchos que han caído por esta libertad que defendemos tanto. Nosotros lo recordamos todos los días. ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Siempre ha estado junto al pueblo en los momentos más difíciles.
Hizo todo lo que estaba en su mano. Se acercó a la Unión Soviética, más tarde a China, y se incorporó al movimiento de países no alineados. Pero en esencia eso no bastó, porque aquí no hablamos simplemente de sanciones, hablamos de un bloqueo. No se trata solo de prohibir la importación de bienes de doble uso, es que prácticamente no se puede importar nada, ni siquiera productos esenciales como combustible, medicamentos o equipos médicos. No se puede importar nada. Ya hoy nosotros no estamos viviendo solamente el bloqueo tradicional que hemos resistido durante más de 66 años. Ya no solo estamos viviendo a ese bloqueo de recrudecimiento, que fue la cualidad que le imprimió la administración Trump en su primer mandato. Ahora tenemos toda la acumulación de esos dos momentos y además de eso, un bloqueo energético. Es una política de máxima asfixia, de máxima presión, solo con el objetivo de quebrar la voluntad. Hoy la economía del país atraviesa una grave crisis. La administración de Donald Trump no se limitó a ampliar las sanciones contra Cuba, sino que endureció la presión hasta convertirlo prácticamente en un bloqueo total. Y el pueblo, el seco, incluso el bloqueo, lo que nos está llevando hoy es una asfixia y es el ejemplo, el seco energético es una guerra declarada contra la vida cotidiana del pueblo cubano. Eso es real. No podemos verlo de otra manera. Estados Unidos ha cometido muchos errores en su política exterior. Siempre ha sido así. Y creo que el embargo contra Cuba es uno de los mayores y más prolongados de todos. Llevamos casi 70 años manteniendo ese embargo. No ha funcionado. Lo único que ha conseguido es castigar a la población civil cubana y, francamente, cuando se restringe el acceso a medicamentos y equipos médicos, la gente termina muriendo a causa de las sanciones estadounidenses. Es una expresión de genocidio y de crimen y yo creo que en algún momento los que han sido artífices de esta política contra Cuba tendrán que responder a nivel internacional por el crimen y el genocidio que han orquestado contra Cuba. Estados Unidos también logró interrumpir el suministro de petróleo venezolano hacia la isla, que la privó de energía. Hoy Cuba sufre una escasez de gasolina. Las fábricas de azúcar permanecen paralizadas y los estantes de las tiendas están vacíos. El imperio vuelve a cometer los mismos errores históricos. Castiga a la población cubana para borrar el recuerdo de la revolución. Y entonces nos está asfixiando cubanos a cubanos. Como él dijo, van a matarse entre todos ustedes. Yo no voy a tirar una bomba. Ustedes solos se van a matar. Que le hacen el juego al imperialismo yanqui, lo sentimos todo, porque es la carencia de la falta de energía, también de poder tener los productos en buen estado, para que el pueblo se rinda. Pero este pueblo es tan grande porque bajo la guía de nuestro comandante jefe no se rendirá. Resulta asombroso que este país haya sobrevivido durante casi 70 años, a pesar de que el poderoso Estados Unidos ha hecho todo lo posible por destruirlo. Es algo difícil de creer y demuestra la enorme fuerza del legado revolucionario de Fidel. Y gracias a él, y gracias a la revolución, soy lo que soy, ingeniero y formado en esta revolución y por esta revolución y para esta revolución. Para nosotros significa un ejemplo a seguir. El legado que dejó es inmenso y el pueblo siempre lo siente así. O sea, como una gente querida por todos e inspiradora. El cortejo fúnebre que trasladó las cenizas del comandante recorrió todo el país siguiendo el mismo camino que habían recorrido los revolucionarios en 1959. Nadie sostiene que él fuera perfecto ni que todas sus decisiones fueran acertadas. Pero a nivel internacional representa un símbolo de persona incorruptible. Alguien que nunca estuvo dispuesto a ceder en sus principios y que hizo todo lo que pudo por apoyar las revoluciones en todo el mundo. Fidel prohibió expresamente que se alabara su figura después de su muerte. Por eso, está enterrado en Santiago de Cuba, en el cementerio de Santa Ifigenia, el mismo donde descansan los restos del apóstol de la independencia cubana, José Martí. Allí hay una gran roca, en la que solo aparece una palabra, Fidel. Creo que él sabía que de todas formas permanecería, permanecerá en nuestra memoria.
Pero al final la gente tendrá que reconocer que fuimos firmes, que defendimos nuestras convicciones, defendimos nuestra independencia y quisimos hacer justicia, que fuimos rebeldes. Y si a David se le recuerda porque luchó contra Goliat, a los cubanos que constituyen un David mucho más pequeño contra un Goliat mucho más grande, se le tendrá que recordar por lo menos tanto como se le recordó a David.